Hola, es un gusto saludarles en esta segunda jornada académica Educación, Arte y Diversidad, realizada en el marco de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y el Desarrollo Sostenible Mundiacult 2022, en la que fue invitada con el tema Danza Terapia para la Educación e Inclusión con el fin de contribuir al fortalecimiento de la participación igualitaria en el ámbito artístico y cultural de la comunidad. Por tanto, agradezco la invitación y las atenciones del maestro Omar Matamoros, encargado de Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional, y de Ivette Ambrosio Ramírez, de la Coordinación de Talleres de Música. Tengo poco más de 20 años en el ámbito dancístico, realizando proyectos, intervenciones comunitarias en contextos formales y no formales, e investigando con el propósito de enriquecer la actividad docente y las experiencias áulicas. Por lo que les comparto esta propuesta práctica acerca de la enseñanza-aprendizaje con la danza-terapia que he venido implementando desde hace algún tiempo en el nivel secundaria para trabajar la inclusión, la cual adapté a la modalidad tecnológica tras la situación de pandemia y ahora de vuelta a la presencialidad con nuevas adecuaciones y necesidades de mis estudiantes. Bien, mucho de lo que he venido trabajando es tomado del contexto cada vez más complejo en el que se desenvuelven actualmente los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Las tecnologías nos han ganado terreno. Quienes profesamos la docencia nos estamos enfrentando cada vez más a una diversidad cultural que es apremiante se atienda y que requiere especial atención. La mayoría de las reprobaciones, deserciones, fracasos escolares suele ser por estudiantes con algún tipo de inadaptación personal y social, trayendo consigo el apartamiento, el sentir que no encajan, lo que provoca retraso, marginación, discriminación, rechazo, estrés, ansiedad, alterando la salud mental y el bienestar. Muestra de lo anterior, durante mis clases veía a los estudiantes cómo se les complicaba mover su cuerpo, estaban tiesos, no decidían por dónde comenzar cuando les ponía una actividad, se les dificultaba cerrar sus ojos para una práctica de reflexión y meditación guiada, iniciar algún paso, secuencia, hasta ver que el resto comenzara a moverse y aún así lo hacían con reservas. Era problema no hacerlo junto con la persona que no fuera su mejor amigo o amiga, así como siquiera tener la voluntad de realizar algo. Al indagar un poco sobre su sentir, algunos me compartieron que el principal motivo era la vergüenza. Esto es, que no le gustaba que otros los miraran, no soportaban ser observados, les causaba ansiedad levantarse de sus lugares y realizar alguna acción en la cual pudieran ser objeto de crítica y burlas, incluso por su imagen corporal. Otros muestran nerviosismo, sudoración, temblores y hasta han llegado al llanto por temor a equivocarse y realizar alguna actividad que según ellos pudiera estar mal. Buscando maneras de cómo integrarlos e incluir a dichos estudiantes, fue como di con un taller de danza terapia y vi como quienes participaron, supieron de danza o no, estaban haciendo activamente todo lo encomendado sin fijarse cómo se veían, riéndose de todo hasta de sí mismos, disfrutando el movimiento, volviendo a ser infantes, trabajando con otras personas desconocidas o conocidas que estaban a su lado haciendo uso de objetos y aquellos los trabajaban de manera individual, luego en parejas y en equipos, con música de diferentes géneros y ritmos no comunes, en un lugar y en un espacio considerable en el que podían hacer uso de todos sus recursos corporales, intentando diversas formas y maneras de hacerlo. Pero, ¿qué es la danzaterapia? Fusiona los movimientos naturales de la danza, privilegia la expansión de la persona que junto con la música y el movimiento hacen posible un juego creativo, ayudando a descubrir nuevas formas de expresión. Por lo tanto, su aplicación en distintas áreas de desenvolvimiento de los seres humanos, niveles y edades favorecerá el desarrollo, el fortalecimiento o recuperación de habilidades en todas sus esferas para mantener nuestra integralidad activa. Bien,
¿Cuáles son los beneficios entonces para la convivencia? El proceso es sumamente beneficioso porque se contempla con lo lúdico, se despierta la curiosidad, la experimentación, la exploración, creando un espacio potencial donde se desarrolla el autodescubrimiento, se enriquece la creatividad, se ayuda a fortalecer el ámbito emocional, social y cognitivo, facilita la relajación, disminuye sentimientos negativos, aumenta la autoestima, generando un cambio y proyección positiva en la persona. Mejora el estado de ánimo, ayuda a resolver conflictos en las relaciones interpersonales. Bien, decido entonces hacer una certificación del método Core Danza Terapia e implemento lo que experimenté. Confieso que no tuve un proceso fácil porque no todos los grupos son iguales. Con algunos fue más sencillo, con otros fue más difícil. Había estudiantes que me suplicaran que no los levantara de sus lugares, que les pusiera un resumen, un cuestionario, pero nada de moverse ni de esfuerzo físico y mucho menos trabajar con otros. Gradualmente, no a largo plazo, se vieron los cambios en sus acciones, reacciones y actitudes. Y la verdad, sí te encuentras con un grupo muy distinto con el que iniciaste. En las clases, tal como lo indicaba el método, se utilizaron estímulos significativos para generar sensaciones internas y poder contactar con las emociones. Se hizo la exploración de movimientos, evidenciando aquellas impresiones que no han sido identificadas, dichas ni resueltas. Se recurrió también a la arteterapia para que se plasme lo vivido, haciendo uso de colores, texturas de los materiales para manejar de manera tangible sentimientos generados para fomentar el cambio personal. Hubo descargas de emociones en cualquier momento de las clases en distintos grados de intensidad y se promovió abstraer lo mejor de la experiencia y relacionarla con su vida personal, académica, y finalmente se brindó la oportunidad de reconocer la capacidad para cambiar las cosas, sus acciones, dar lugar a algo nuevo, pudiendo con lo anterior desarrollar contenidos de los planes y programas de la educación básica, como son el manejo o el uso del cuerpo, el espacio, el tiempo, movimiento, sonido, forma, color e imaginación y creatividad. Bien, ¿cuáles serían algunos pasos para desarrollar una sesión de danzaterapia? Bien, el desarrollo en el contexto educativo debe estar apoyado en lo siguiente. Primeramente, un marco de trabajo denominado encuadre o setting, el cual consiste en un espacio físico de trabajo que permita que la persona se sienta en condiciones de seguridad, de protección, en ese espacio claro, temporal y delimitado. También es importante establecer unas normas básicas, consensuadas, consignas que hagan sentir a la persona respeto, confidencialidad, escucha y libertad. También el que podamos tener unos materiales que estén disponibles y que se puedan usar. Una estructura de tiempo y actividades delimitada, un trato y atención a la producción dancística, tanto en su proceso como en el resultado. Un primer paso importante, pues también sería la bienvenida. Es un momento en el que se recibe a la persona o al grupo, se charla brevemente sobre cualquier tema para realizar un ambiente distendido, relajado, donde todos los asistentes se encuentren cómodos, hablando de algún aspecto de su vida. De ahí se comienza el desarrollo de la sesión, un lugar de silencio, de escucha, de introspección para conectar con lo más íntimo a través de la realización del trabajo con el cuerpo, de la puesta en palabras, en diálogo con el grupo. Se ofrecen también diferentes materiales de expresión artística. Se puede poner de fondo musiquita suave, relajante, que ayude a la concentración y a la no distracción. Durante el proceso creativo surgirán dificultades a las que las personas se deben enfrentar y que permitirán analizar cómo salió de esa situación, lo que la llevará a un constante proceso de reflexión acerca de cómo enfrentarse a problemas. Y finalmente, una autoevaluación. Se le invita a la persona a la reflexión consciente de su inconsciente sobre cómo se ha sentido, qué le ha gustado más, qué le ha costado trabajo, especialmente sin juzgar, sin interpretar. Y se puede hablar también de lo que se sienta cómodo, o sea, cómo fue trabajar con el compañero, la compañera, quién tuvo la iniciativa,
cómo se pusieron de acuerdo, cómo se comunicaron sin hablar cuando hubiera consignas en que esto no tuviera que suceder, etcétera. Se debe ayudar a las personas a encontrar herramientas necesarias para ir superando problemas con los que comenzó, hacerle ver la evolución de su trabajo para que compruebe que se ha producido un progreso positivo que repercute directamente en su estado emocional. Fue muy interesante cómo a principios del ciclo escolar 2020-2021, en los talleres intensivos de educación básica de la SEP, se indicó que debemos poner nuestras capacidades individuales y colectivas al servicio del bienestar consigo mismos y con los demás, dada la situación de incertidumbre que dejó la contingencia de COVID-19 y que es menester fortalecer relaciones generosas y empáticas. Me dio mucho gusto ver cómo esto que había venido aplicando, implementando, fue una de las prioridades, el cuidado de la salud mental, al comprender y manejar emociones con prácticas relacionadas con la actividad escolar. El llevar este proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la tecnología fue otro gran reto, ya que parecía o pareciera que iba a retrasar los muchos o pocos esfuerzos ganados en el espacio escolar en la presencialidad. Entonces, la modalidad de trabajo de ese ciclo fue por medio de la plataforma, sesiones remotas, por algún medio de videollamada o videoconferencia para el desarrollo de contenidos y poder atender de esta manera las dimensiones socioemocionales. Todo ese trabajo trajo como resultado lo siguiente. En cuanto al autoconocimiento, sí que es una de las dimensiones socioemocionales, se trabajó o se pudo lograr más bien que la mayoría pudiera hacer las actividades que valoraran el esfuerzo personal, mejorando su autoestima. Se sorprendieron los estudiantes de sus posibilidades a reconocer sus limitaciones, indicando lo que tienen que practicar, porque sí lo comentaban, o sea, no pensé que yo fuera capaz de hacer estos movimientos, de hacer estas actividades. Me falta en esto, lo tengo que seguir haciendo o practicando. Sobre la autorregulación, de ser una clase que les causaba desinterés, pasó a ser una que disfrutaron. No hubo miedo, ansiedad o alguien que se sintiera mal. Expresaron sus emociones corporales, verbales y no verbales, pudieron identificar sus sentimientos en un ambiente libre de violencia y sin agresiones. Desde casa pudieron sentirse de esa manera. En cuanto a la autonomía, se identificaron las potencialidades, ya que al descubrir lo que eran capaces de hacer, se atrevieron a ser creativos, dejándose llevar y logrando describir el proceso. Hubo empatía también, no se discriminaba, no había rechazo por ningún compañero, no se fijaban en los otros, se sintieron aceptados. Hubo trabajo grupal, con cámara prendida, se pudo apreciar que realizaban los movimientos desde su espacio y quienes no, por voz o por el chat, comentaron su experiencia. Los más tímidos o los que tenían dificultades tecnológicas enviaron sus evidencias en la plataforma. Trabajaron en colaboración al integrar a los miembros de su familia en las actividades. Y eso fue muy interesante, ¿no? Como papás, hermanos, algunos familiares también, o sea, pudieron hacer las actividades con ellos en conjunto. Bien, el haber sido eje rector, mantener la salud mental ante la pandemia, permitió que mediante la danza terapia integraran actividades para readaptarse en el manejo de emociones por los conflictos que acarrió el poder salir de la rutina habitual, el reintentar la comunicación, las actividades compartidas con la familia, porque no estaban acostumbrados a pasar tanto tiempo juntos. Entonces se tuvo que idear actividades con las cosas que se tenía a la mano, considerando los recursos disponibles, los espacios interiores y exteriores de la casa para poder llevar a cabo actividades de aprendizaje, incluso el emplear la naturaleza, objetos del hogar como dispositivos para generar otra forma de visualizarlos en el movimiento corporal. Las actividades han contribuido a evitar el aislamiento social, los sentimientos negativos, porque mantenemos mente y cuerpo ocupados, a mejorar relaciones, compartir vivencias, sensaciones, experiencias con el trabajo artístico, lo cual ha permitido que se conozcan mejor, saber cuáles son sus temores, expresarlos sin fijarse en el qué dirán, a aceptarse, a afrontar lo que sucede, estar listos para lo que viene con su mente despejada y sus emociones canalizadas.
Se apoya también con este tipo de actividades al desarrollo de competencias socioemocionales que son indispensables para contar con personas sensibles ante las problemáticas que nos rodean, capaces de autocontrolarse, trabajar con otros, afrontar esas barreras de comunicación, mantener el respeto, el entendimiento y solventar las diferentes vicisitudes. La actividad arte terapéutica enfocada a la danza ha ayudado a los estudiantes a verbalizar sus ideas, sentimientos, pensamientos, a encontrar después de la actividad con su cuerpo recuerdos, experiencias, vivencias que han traído a lo mejor impresiones que han sido agradables o desagradables, a identificar aquellas emociones que no los ha ayudado a avanzar desde hace algún tiempo. Hubo actividades en las que se les preguntó cuál fue su experiencia con la danza previo a que llegaran al salón de clases. Algunos comentaban, no sé, que en la primaria participaron en bailables frente al público, entonces uno dijo, me caí, todo el mundo se rió, y desde entonces yo ya no quise participar en nada parecido o similar. Entonces hubo casos parecidos a ese, por lo cual su experiencia desde otros niveles, pues no fue la más agradable. Entonces el hecho de comentarlo y volverlo a practicar ayudó a desbloquear un poco esos procesos. El regreso a clases ha implicado seguir al tanto de lo socioemocional, por lo que esta estrategia con la danza terapia ofrece espacios de contención, haciendo uso constante de la creatividad, intensificando experiencias y la expresión, que los ha ayudado en cierta manera a ser felices, vivir en armonía, trabajando los unos con los otros. ¿Qué hemos hecho de manera individual? Pues trabajar la exploración del espacio, moviendo las partes del cuerpo por segmentos, luego cuerpo completo por niveles. Ellos siguieron notando sus posibilidades y sus limitaciones. Recordaron cuando eran niños, realizaron movimientos que hacían de pequeños, que los hacía felices, que los hacía libres. Volvimos a jugar con los globos, recordaron la sensación de ese objeto y evocaron recuerdos positivos. En parejas, emplearon creativamente el movimiento, imitaron los realizados por sus compañeros como si fuera un espejo, inventaron un saludo empleando partes de su cuerpo y con el mayor número de movimientos, jugaron a los títeres en lo que uno mueve al compañero y luego de manera contraria, imaginaron que uno es alga, que el otro es mar, exploraron los movimientos del alga, pues que es más chiquita, más limitada, del mar también, pues que es algo más amplio. También jugaron a que ese globo que les que los mencionaba en lo individual, evitar en compañía de otro que éste se caiga, viendo las diferentes maneras y sin usar sus manos. Reflexionaron sobre si les gusta guiar o ser guiados, las dificultades, lo que les es más fácil realizar, lo que les parece trabajar con uno u otro compañero y de volver a hacer la actividad, qué es lo que harían distinto, qué pensamientos se les vinieron a la mente. En equipo, ya con más integrantes, también siguieron el movimiento que más les llamó la atención al realizarlo, escribieron historias sobre alguna vivencia, las escenificaron, escribieron canciones sobre cómo se sienten y las cantaron, escribieron poesía sobre algún problema y lo recitaron, también hicieron monólogos comentando sus miedos y finalmente llevaron a cabo coreografías grupales donde todos realizaban los movimientos propuestos y todas las ideas eran bienvenidas. He implementado entonces el juego en cada una de las clases y haciendo un resumen, donde la imaginación, el simbolismo y el recuerdo han sido insumo para generar el movimiento con consignas sencillas que van desde imitar, inventar, usar el espacio disponible, respetando el de los demás con sus posibilidades expresivas. Todas las ideas son atendidas, son bienvenidas, son ejecutadas, no notan que están danzando, no se percatan de si son observados, si la acción se realizó a la perfección o no, y tampoco se queda ninguno sin intentarlo. Sigue habiendo comentarios acerca de que les sigue dando pena, pero que conforme avanza el ejercicio se van soltando, van experimentando, se van atreviendo a más, hasta olvidar aquello que les producía temor. Han usado palabras como felicidad, diversión, quererlo repetir para experimentar de nueva cuenta la sensación. Incluso han indicado que de volver a hacer esa práctica
la harían mejor, sin importar el qué dirán. El incorporar la danzaterapia en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha traído consigo beneficios en varios aspectos de los estudiantes. Se ha apoyado el desarrollo de competencias socioemocionales indispensables para contar con personas sensibles ante lo que les rodea, capaces de autocontrolarse, aceptarse, aceptar a los demás, el hecho de que si piensan distinto y si son distintos, pueden estar en un mismo lugar y convivir en esos espacios donde se identifiquen, donde pertenezcan, donde afronten esas barreras de comunicación que a veces ha sido mucho el problema, ¿no? La falta del entendimiento, de la tolerancia, del poder entender el punto de vista de los demás. O sea, pueden no estar de acuerdo, pero seguir siendo amigos. La actividad arte terapéutica enfocada a la danza va a ayudar a que los estudiantes puedan vivir de mejor manera, entablando diálogos, proponiendo ideas y que éstas sean aceptadas los unos por los otros. Bien, espero que estas ideas y propuestas de trabajo puedan ser de apoyo en los diversos contextos en los educativos y que pueda extenderse el beneficio a todas las poblaciones. Bien, muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto.